Padre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque no hay otro tan grande, tan maravilloso como tú, Señor. Más de ti, Señor Dios. Que nos el día y la hora que debemos de partir, Señor Dios. Padre, tal vez no podemos estar listos para morir, Señor, pero sí podemos estar preparados, Padre, para cuando venga la muerte, Señor, estar preparados, Señor, en santidad, en amor, en obediencia por tu Espíritu Santo, Señor. Porque queremos servirte, Señor, de todo corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Queremos amarte de la misma manera, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, queriendo cada día más que llenen nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, venga de tus labios, venga de tu corazón, Señor. Venga del propósito que tengas con cada persona, Señor Dios Padre, de esta iglesia y aún de los que nos ven por internet, Señor. Que ese propósito se haga, Señor, conforme a lo que tú mandas, conforme a lo que tú digas, conforme a lo que tú dices, Señor Dios Padre. No queremos, Señor, vivir en esta vida, Señor, como las plantas que nacen, reproducen y se mueren, Señor. Queremos dar el fruto, Señor, el 100%. Queremos, Señor Padre, que tú, Señor, habites en nuestros corazones, Señor, y podamos hacer cada día tu voluntad, tu deseo y lo que tú en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por eso vamos todos a ver la palabra de hoy. La palabra de hoy que se llama, el tema, la advertencia contra la desobediencia. La advertencia que nos hace Dios contra la desobediencia. Y muchas veces no entendemos nada de eso. Pero Dios quiere darnos una advertencia contra la desobediencia. Pero antes de eso, vamos a leer todo el capítulo que les voy a enseñar. Y cuando vamos a leer todo este capítulo, nos vamos a volver a estudiarlo. Uy, se cayeron las domillos de peces, pero bueno. Entonces, vamos todos a Primera de Reyes 13, del 1 al 34. Se lo voy a leer. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, Jehová tenía un profeta de Judá llamado por el Señor, y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti los sacerdotes de los santuarios, y los lugares altos sobre ti queman incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado en el altar, que se hará pedazos, y las cenizas que hay sobre él esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó momentico, quiero Primera de Reyes, amor. Primera de Reyes 13. Ah, no, pero es que yo no lo puse ahí todavía. Yo lo estoy leyendo, es por aquí, yo los pongo pues. Primera de Reyes 13. Pero ya voy para el versículo. Entonces va a tener que leerse los de ahí ya que están leyendo. 13 y voy para el versículo. A ver, ¿dónde era que iba yo? Ustedes me equivocar. 4. Sigamos. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, encendió su mano desde el altar y dijo al preceptor: aprésenlo. Pero la mano que le había para señalarlo se quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos, y las cenizas que había sobre él se encargaron conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey se dirigió al profeta, le dijo: te ruego que ores por mí. ¿Quién? El rey. Te ruego que ores por mí
el Señor tu Dios para que mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes. Luego dijo al rey el profeta: ven conmigo a mi casa para que comamos algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: toma, no comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. El profeta se fue por otro camino distinto para no volver por el camino por el que había ido a Betel. En aquel tiempo había en Betel un profeta anciano cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta Judá había hecho aquel día en Betel, y también le contaron a su padre lo que había hecho en el rey. Y su padre le preguntó: ¿por qué camino fue sus hijos? Los hijos le indicaron el camino por el cual había regresado el profeta de Judá. Entonces le dijo a sus hijos: apártenme el asno. Y ellos lo hicieron así. Y el profeta montó y salió tras el profeta de Judá. Lo encontró estando debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el profeta que ha venido de Judá? Yo soy él. Y respondió: ven a mi casa y comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo acompañarte ni en entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo, ni en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: no comas con pan ni bebas agua aquí, ni riegues por el mismo camino por el que te fuiste. Pero el anciano insistió: yo también soy profeta, el mismo que tú, y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y que te debe de comer y beber. Aunque el anciano le mentía, o sea que había un profeta que le mentía al otro. El profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, se sentó a hablar el profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá. En voz alta dijo: anciano, este es el Señor, te ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste, y pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras. No reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y de beber, el profeta anciano se aparejó el asno, y el profeta de Judá se fue, pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató, y su cuerpo quedó tirado en el camino del asno y el león. Sin embargo, se quedaron juntos al cadáver. En eso pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirando en el camino, y que el león estaba todavía junto a él. Y cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron y lo que habían visto, y al saberlo el profeta anciano que había hecho al volver a otro, exclamó: este es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado a un león, que lo ha despedazado y matado, conforme a lo que el Señor dijo. Enseguida pidió a sus hijos que le apartaran un asno, y ellos lo hicieron así. Entonces el profeta anciano se fue y encontró el cadáver tirado en el camino junto a él, el asno y el león. El león no había devorado el cadáver ni despedazado el asno. Entonces el profeta anciano levantó el cuerpo del profeta de Judá y lo echó sobre el asno, y lo volvió con él a su ciudad para hacerles duelo y enterrarlo. Lo enterró en su propia sepulcro, yo por él diciendo: ay, hermano mío, después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, entérrenme en el mismo sepulcro que él ha enterrado a este hombre. De Dios, pon mis respetos junto a los suyos, pon mis restos sobre los suyos, porque sin duda se cumplirá lo que él anunció por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios en lugares altos que hay en la ciudad de Samaria.
A pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para santuarios en lugares altos, a quien así lo deseaba. Jeroboam lo consagraba sacerdote a tales santuarios. Tal proceder fue a la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara y que por el mismo fuera exterminado por completo. Pero entonces vamos a devolvernos, porque vamos a empezar a estudiar, ¿cierto que sí? Entonces vamos en el primero y vamos a leer los primeros 2 capítulos que dice. Ya más o menos van entendiendo la historia para que yo vaya dándoselas como es. Cuando Jeroboam estaba quemando un incienso sobre el altar, llegó en Betel un profeta de Judá, mandado por el Señor, y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Osías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios y lugares altos que sobre ti queman incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Jeroboam era un rey. Este rey había desobedecido a Dios y había puesto y quitado todo. Le había dicho al pueblo de Israel que ya no era hora de adorar a Dios, sino que adoraran todo lo que el sol y la luna, y puso un poco de dioses falsos. ¿Sí me entendió? Pero en ese tiempo no sabemos qué profeta era, pero llegó, ¿cierto? En el nombre del Señor. Este hombre le habló y le dijo Baal, le dijo Jeroboam, mira, Dios manda a decirte todo lo malo que tú has hecho. O sea, cuando usted está haciendo algo malo, ¿cierto? Dios manda a alguien que te advierte, que te redarguye, que te diga, ¿cierto? Mas sin embargo él sintió rabia, y al sentir rabia le dijo: metan a este hombre a la cárcel. Y al señalarlo se le puso tieso la mano. Hasta ahí van entendiendo. Se le puso tieso la mano, y al ponérsele tieso la mano también vio que este hombre tenía mucho poder y quedó impresionado, ¿cierto que sí? Porque señaló al profeta, y al señalar al profeta, ¿cierto?, al Hijo de Dios. Y eso ha pasado mucho, ¿cierto que sí? Ha pasado mucho. Entonces, después de esto, Dios me sane, y el Señor, el profeta, hasta ahí van entendiendo, ¿cierto? Pero entonces vamos acá. Y dice aquí vemos que Dios estaba enojado porque el rey, porque había hecho un altar que el rey hizo fabricar 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: aquí es tu Dios. En el altar, o sea que hizo 2 becerros de oro, y que él dijo: aquí está tu Dios. ¿Sí me entendió? Él sabía que eso no era el Dios. ¿Y cuántos todavía estamos adorando becerros? ¿Cuánto todavía estamos adorando imágenes? Y no hemos entendido que Dios no quiere que adores esas imágenes. Pero vamos primero a Primera de Reyes. Busquemos Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12, del 28 al 33. Después de haber consultado al asunto, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses, que los sacó de Egipto. Entonces puso una en Betel y otro en Dan. En esto fue a causa que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y daban para adorarlo. Construyó también santuarios en lugares santos, y nombró sacerdotes a gente del pueblo que no eran levitas. ¿Sí escuchó? Solo los sacerdotes podían entrar al templo y podían hacer sacrificios, pero él más, sin embargo, nombró a cualquier persona como sacerdote. Además, estableció una fiesta religiosa en el 15 del mes, apto como la fiesta que se en Judá, y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había fabricado, y nombrado sacerdotes para los santuarios paganos que habían construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido de Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo.
declarando la fiesta religiosa para los israelitas el mismo mes que estuvo en el altar quemado por incienso. Aquí vemos dos cosas. ¿Qué hizo qué? El primer pecado, que nombró a cualquiera. ¿Y cuántos estamos en las iglesias nombrando a cualquiera como sacerdote? Sabiendo que primero hay que tener un proceso para que tú puedas ser pastor, un proceso para que tú puedas entender las cosas de Dios y puedas ser nombrado como ese pastor, como ese líder que Dios te quiere nombrar. Aquí vemos otros que en unas fiestas inventaron fiestas ¿qué? Del hombre, y él también se hizo como sacerdote y ofreció incienso. Siente cómo estaba el Señor de enojado, que él también se hizo como sacerdote y hizo incienso y inventó unas fiestas en el nombre del Señor. ¿Y cuánto en este momento está pasando lo mismo? Unas fiestas en el nombre del Señor que son hechas más por hombre que verdaderamente por Dios. ¿Ah? Yo no quiero venir a señalar todo eso, pero cada quien sabe a qué me estoy refiriendo. ¿Cierto que sí? Cada quien sabe, unas fiestas del hombre que es que son para Dios, pero realmente no son para Dios. Son para los ídolos, pero no para Dios. Entonces dice, aquí nos habla de lo mismo que pasa ahora, en estos días. Van a compararme. ¿Cierto que sí? Pasa lo mismo, que estaban comparando a Dios con cualquier Dios. ¿Ah? Y eso está pasando en estos días, que estamos comparando a Dios con cualquier Dios. Por eso, vamos todos y busquemos a Isaías. Isaías. Por eso todos busquemos Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, el versículo del 28 al 18, perdónenme, del 18 al 25. ¿Con quién van ustedes a comparar a Dios? ¿Con qué imagen van a representarme? Un escultor funda una estatua y el joyero la recubre de oro y le hace cadenas de plata. El que fabrica una estatua escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano que afirme para que no se caiga. ¿Hasta dónde les dije? Hasta el 25. Que la afirma para que no se caiga. ¿Acaso no lo saben ustedes? ¿No se lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No han comprendido desde la creación del mundo? Y eso no lo hemos comprendido desde la creación del mundo. No hemos comprendido las cosas. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra. Y ve a los hombres como si fueran saltones. Él extiende el cielo como el toldo y lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchita y el huracán se los lleva como a paja. El Dios Santo pregunta. ¿Quién pregunta? El Dios Santo pregunta: ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Y esto es lo que ha pasado. Muchos hemos comparado, y todavía en estos tiempos estamos comparando a Dios y poniendo imágenes como Jeroboam. Jeroboam había puesto todas estas imágenes y había disgustado a Dios, ¿cierto que sí? Ahí sí me están entendiendo la historia. Había disgustado a Dios y un profeta había llegado, ¿cierto que sí? Por eso le damos del 3 en Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13 del 3, vamos a leerlo hasta el 6. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa.
Digo, esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. Al altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprécielo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron conforme a la señal que el profeta había dado por orden al Señor. Entonces el rey se dirigió al profeta y dijo: te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. Y el profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes. Hasta ahí van entendiendo. Entonces este hombre Jeroboam había quitado de los templos del Señor y había puesto ídolos, imágenes paganas de becerros, y le dijo al pueblo que adoraban todo, ¿cierto? Pero en eso llegó un profeta mandado por el Señor de Judá. ¿Sí me escuchó? Y le dijo: hombre, Dios manda a decir que lo que estás haciendo está mal hecho, por eso todos los altares quedarán destruidos ahora mismo. Y él ordenó: oye altar, ¿cierto que sí? Le dijo: oye altar, son destruidos. Y yo voy a hacer lo mismo ahora, que todo altar pagano, sea espiritual, material, económico y físico, sea destruido en su vida. Oye mi altar, quedan cenizas en el nombre de Jesús. Te lo ordeno y lo declaro aquí mismo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que ha pasado. Hemos tenido muchos altares, pero hemos tenido también mucha desobediencia. Aquí vemos que Dios envía a un profeta para redarguirlo de su pecado. Esa palabra se cumplió mucho tiempo después. Todo lo que había dicho, todo se había cumplido. ¿Cuál había dicho? Que iban a hacer un niño que se llamaba ¿qué? ¿Se llamaba qué? Por eso tienen que poner atención a la lectura de hoy. ¿Se llamaba quién? Osías. Se llamaba Osías. ¿De dónde venía Osías? De la familia ¿de qué? Que iban a ser un niño. ¿Esto que le dijo el profeta? Van a ser un niño que va a destruir todos los altares. Y Osías viene de la familia de David. ¿Por qué le dijo eso? Porque la descendencia de David se había perdido ya. Pero Dios más sin embargo cumple la palabra, ¿cierto? Que los que lo honran y todo eso, su familia va a estar sobre las cosas, sobre los del mundo y sobre todas cosas. Por eso busquemos y vamos a averiguar si en verdad se había cumplido la palabra que había dicho. Por eso dice en Segunda de Reyes, busquemos Segunda de Reyes 23 del 4 al 7. Escúchelo. Entonces el rey ordenó Elquías, sumo sacerdote y segundo sacerdote, los porteros, que sacaran el templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Acera. ¿Qué había hecho entonces Jeroboam? Había hecho todo eso. Entonces estaban adorando ¿a quién? A Baal y a Acera y todos los astros del cielo, y los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó fuego las cenizas de Betel. Después quitó sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los santuarios, en los lugares altos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, el sol y la luna, los planetas y todos los astros del cielo. Sacó fuera de Jerusalén las imágenes de acera que estaban en el templo del Señor. La quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en cenizas, y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que eran practicada con un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían
mantos para la diosa de cera. Tremendo como estaba Jeroboam, había todas estas cosas, ¿no? Había morbosidad y estaban haciendo todo eso en ese culto, ¿sí me entendió? Porque Jeroboam no quería complacer tanto a Dios, quería complacer más a quién, a la carne, a sus deseos carnales. Y eso es lo que está pasando. Jeroboam pensó más, sin embargo Dios lo había castigado porque ¿qué? Primeramente le mostró el poder, que destruyó el altar que donde él estaba prendiendo incienso en ese momento, ¿cierto así? Hasta ahora me entiende la historia. Estaba prendiendo incienso y en ese momento llegó el profeta. No sabemos qué profeta era, pero le dijo, mira, resulta que Dios dice que este altar se pone en cenizas ahora mismo. Y resultó todo este hombre admirado, llegó y le dijo, cójalo, mételo a la cárcel. El rey, ¿sí me entendió? Y cuando lo señaló se le puso la mano tiesa. Le dijo al profeta que orara a Dios para que Dios lo sanara, y más sin embargo lo sanó y no quiso obedecer. La pregunta que es, ¿qué te está sucediendo a ti o a mí que tú no has querido cambiar? Muchos no han podido cambiar a pesar de las circunstancias que le están pasando. Y Dios quiere que tú y yo realmente hagamos un cambio. Pero dice también aquí, dice, mucho tiempo después, aquí habla la autoridad de Dios, que habla a través de los hombres de Dios. Vemos que quedó admirado, ¿por qué? Porque era un simple hombre, pero este hombre con la autoridad que tenía, con la obediencia que tenía a Dios, ¿qué hizo? Reprendió, vino con la autoridad y le dijo al altar que tenía que desaparecer. El rey quedó ¿qué? Sorprendido. La pregunta es, ¿por qué tú y yo todavía no hemos tenido esa autoridad? Siendo que Dios nos la dio hace mucho tiempo. Por eso busquemos a Mateo 10. Busquemos Mateo 10. Mateo 10, 1. Dice, Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. No hay autoridad. Lo que pasa es que muchos no pueden recibir la autoridad porque no son discípulos de Dios. Solamente están llamados, pero no se han convertido en discípulos. Pero vamos a ver que aquí se va a meter un poco más profundo. Dice, él quería edificarlo, el profeta. Él quería edificarlo. Quería edificarlo. Por eso vamos en Corintios a buscar. Segunda de Corintios 13. El versículo 10 dice, les escribo esta carta antes de ir a verlos, para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me dio no para destruir, sino para edificación de la humanidad. Y usted tal vez tiene una autoridad. Los ministros de Dios tienen una autoridad. Los profetas de Dios, los líderes tienen autoridad. Los pastores tienen autoridad, pero no para destrucción. ¿Sino para qué? Edificación, dijo Pablo. ¿Cierto? ¿Por qué les habló esto? Porque muchas veces los mismos ministros han causado daño a las ovejas. No los han dejado ser como son. No los han dejado ser como Dios quiere que sea cada uno. Porque Dios llama de acuerdo con su llamado y con el propósito de Él, que es un propósito divino. Pero sigamos aquí, que espero que me dé todo el tiempo que quiero para darles todo el tema. Sigamos en Primera de Reyes 13 y habíamos leído hasta el 6, ¿cierto que sí? Sigamos leyendo del 7 al 9. Dice, luego dijo el rey al profeta, ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Respondió. Aquí vemos que el rey que admirado le dijo que venga conmigo.
Y a veces queremos pagar el milagro de Dios. Y la única manera de usted y yo pagar el milagro, lo que Dios ha hecho por usted, es obedecerle en todo a Dios. No con regalos, no con traerle, no quiero decir que no le traigan regalos al profeta o al pastor, al que quiera. Lo que quiero decir que su misión, después de que usted haya recibido el milagro, Dios se le haya resolvido el problema, Dios le haya contestado, su misión es obedecerlo en todo y parecerse a Cristo. Pero este no quería eso, quería comprar el milagro, quería comprar al profeta, quería comprar al pastor, como se llama. ¿Y cuántos quieren comprar el milagro al pastor y todo eso? Y nos debemos nosotros como líderes, nosotros como ministros de Dios, nos dejamos conquistar por eso. Y Dios no quiere eso. Oye, por eso entonces, eso es lo que le ha pasado a muchos ministros ahora de Dios. Por eso leemos el 7 al 9. Luego dijo el rey al profeta: ven conmigo a mi casa para que comas algo, te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Tremendo lo que le dijo Dios a él, que no podía. ¿Sabes por qué? Porque muchos queremos ser reconocidos por los hombres, y tal vez Dios no quería que se fuera por el mismo camino, para que no lo alabaran a él, para que no lo glorificaran a él, sino que glorificaran a quién, a Dios. Y eso es lo que ha pasado, que muchos ministros, nosotros ministros, hemos mostrado más a nosotros y queremos más que nos alaben a nosotros y que nos miren a nosotros y que nos den la gloria a nosotros que a Dios. Y eso es lo que ha pasado. En estos días ha pasado todo esto. Pero sigamos, que dice: Dios le había dado una orden al profeta, instrucción muy claras, como a la mujer de Job. Le había dado ¿qué? Instrucciones muy claras. Van a ver por qué después dice eso, que les había dado al profeta instrucciones muy claras, como a la mujer de Lot. Por eso busquemos ahí en Génesis 19, el versículo 26. Y entonces dijo, ¿qué le dijo a la mujer de Lot? No mires atrás. Y muchos yo les he dicho: no miren atrás. Si su mamá se murió, ya está en el pasado, viva el presente. No mire atrás, no deje que mire atrás, no deje que el demonio le recuerde su pasado. Porque si estuviera su mamá viva, le estuviera diciendo: mija, vive tu vida, yo ya la viví. ¿Es verdad o es mentira? Comete los errores, pero sigue a Cristo. Por eso entonces dice ahí en Génesis 19, pero la mujer de Lot, que venía siguiéndolo, miró hacia atrás, y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Y cuando usted mira atrás, siempre se va a estancar, siempre va a quedar, porque está mirando más atrás que el presente que lleva con Cristo. Y es el diablo que la quiere hacer mirar para atrás a usted y a mí. Por eso seguimos y dice: entonces dice ahí, aparentemente el rey había una actitud al ver ese poder, una emoción, ¿cierto que sí? El rey vio ese poder y solamente aparentemente vio como una cosa de cambiar. Y así somos muchos cristianos. Queremos cambiar porque vimos el poder. Queremos cambiar porque temblamos, porque tal vez caímos al suelo. Pero solamente vivimos por emociones, porque nuestra forma todavía no cambia. Seguimos con el mismo carácter, mintiendo y haciendo todavía cosas asombrados. Y les arderá la cara de vergüenza. De vergüenza cuando llegue el Señor. Aunque usted no esté preparado para la venida de Dios, o cuando usted se muera, será como un golpe. Será como cuando un golpe se lo meten aquí en el estómago. No sé si usted lo ha sentido, pero yo lo he sentido muchas veces. Le saca el aire y siente que se le fue la vida.
no mentira, no. ¿Ah? Aquí nos habla que el rey también trataba de pagar el milagro que Dios hace, así sana a muchos y no dejan que Dios les pague. ¿Ah? El profeta así quería, ¿cierto? Quería que ganara el milagro. Y muchos ministros quieren que el hombre le pague. Y por eso yo les digo que lo que es el diezmo es una relación con Dios. Y la ofrenda también, porque es una línea muy delgadita. No podemos exigir, porque eso es una relación como con el Espíritu Santo. Es como yo le decía al Señor esta semana, es como cuando uno tiene una relación con Dios. Cada quien tiene una relación con diferente amigo. Está en usted la relación que usted quiera tener con Dios. Usted ha visto que usted a veces tiene una relación con un amigo, pero solamente es de saludo. Hola, ¿qué más? ¿Cierto que sí? Pero hay otros que sí en verdad una relación con Él y quiere estar con Él, y queremos estar con Él, comiendo con Él, hablando con Él, yendo donde está Él, a donde nos invite queremos estar, ¿cierto que sí? Y terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más. ¿En cuál vida? En la del cielo. ¿En la qué? En la presente 100 veces más. Hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecución y envidia y en vida vinieran, recibieran la vida eterna. ¿Ah? Dios quiere que tú y yo recibamos la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos los que ahora son los últimos serán los primeros. Y a veces como ministros sentimos que somos los únicos que sabemos, que somos los únicos que tenemos la autoridad. Sabes, yo les voy a decir sinceramente, Dios va a dar autoridad aún a los últimos que no conocen nada, y va a llegar más autoridad que a ti y a mí, que llevas como pastoreando, como ministro, como apóstol 20, 40 y 50 años, porque Dios es así. Para que no te subas por la cabeza. Por eso entonces dice por eso dice en Juan, busquemos en Juan 10, el versículo del 12 al 13. Porque hay muchos que no están buscando a Dios, muchos ministros no estamos buscando a Dios para ganar almas, para ser hombres de Dios, sino por un salario. Por un salario. Y eso es lo que están acostumbrados a muchos. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye. Porque no es un pastor, porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas las direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. ¿Ah? ¿Y cuántos ministros de Dios han dejado sus ovejas sin saber para dónde van, sin saber qué hacer? Y tal vez esas ovejas iban a hacer grandes cosas, como este pastor, como este profeta que habla ahí. Pero sigamos del 10 en Primera de Reyes. Primera de Reyes 13, del 10 al 13. Y el profeta se fue por otro camino distinto para no volver por el camino por el que había ido a Betel. En aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel, y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey. Y su padre les preguntó por qué camino se fue. Sus hijos le dijeron el camino por el que había regresado el profeta de Judá. Entonces les dijo a sus hijos: aparemen el asno. Y ellos lo hicieron, y así el profeta montó. Y hasta ahí vamos. O sea que estos habían unos que vieron que lo que había hecho este profeta con el rey, ¿cierto? Todas las maravillas que había hecho. Estos muchachos se fueron y se lo contaron al papá, ¿cierto? Que también era un profeta, que era anciano. ¿Sí me escuchó?
Este profeta anciano sintió envidia. Y eso es lo que le ha pasado a mucho ministro de Dios, a todo hombre que siente envidia de la unción del otro y se sienten poderosos muchas veces porque llevan 40, 50, ya tienen canas y llevan y muchos hasta cuando uno se los ve, lo primero que uno les dice, bueno, y su vida, uno les cuenta la vida de uno y lo primero que hacen es, yo nací, mi papá, mi tatarabuelo era pastor, mi abuelito era pastor. Yo no sé, mi padre era pastor y yo también soy pastor. ¿Sí me entendió? Como menospreciando a los otros que vienen. Tal vez ellos no fueron pastores, pero están escogidos lo mismo que tú y yo. ¿Ah? Y tal vez le va a dar a ellos más autoridad, lo siento. Porque dice el Señor, aquel que quiera ser grande, que mengue, que se haga servidor a los demás. Y eso se nos ha olvidado a todos. Queremos aparentar, lo digo por mí, porque me ha pasado también. Quiero aparentar mi poder, quiero aparentar que yo soy más grande que todos. Y yo siento que esta palabra es para mí como ministro de Dios. Por eso entonces, sigamos. Y dice, aquí habla de otro que se le metió la envidia de poder que habrá dado a otro hombre. Aquí habla del poder que se le metió al otro profeta anciano, de la envidia que tenía más autoridad este profeta que no era conocido. Pero él fue y le dijo que vieron que era un profeta anciano, que llevaba muchos años, ¿cierto? Pero le metió en la envidia y le dijo, ponga mi diablo, yo lo busco. ¿Para dónde se fue? ¿Por dónde ve que se fue? Para allá. ¿A qué iba a ir? ¿Quién lo mandó allá? Entonces dice que se fue. Aquí dice que se fue porque se le dio la envidia. Por eso busquemos Filipenses 1, el versículo 15. Dice, en verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Y muchos ministros de Dios anuncian a Cristo no más por envidia y rivalidad. ¿Cierto que así? No más por envidia y rivalidad. Así como le pasó a este anciano. Tuvo envidia y tuvo rivalidad. ¿A qué se iba a buscar al otro profeta que se había ido por el camino? Mejor dicho, según eso, él tenía que pasar por donde estaba el profeta anciano, ¿cierto? Por donde lo iban a reconocer a él de las maravillas que hizo, ¿cierto? Pero Dios por eso le dijo, no te metas por ahí, vete por otro lado para que nadie, y no entres en la casa del rey, ni comas, ni bebas, ni le aceptes ningún regalo. ¿Por qué? Porque si tú le aceptas un regalo, si tú le aceptas algo, está diciendo que eres tú el que hizo todo ese poder. Y yo quiero es que muestre que soy yo que he mostrado el poder. Ahora ya entiende usted por qué a Moisés. ¿Por qué a Moisés no vio la tierra prometida? Porque le dijo, ve y ordénale a la piedra que te dé agua. Y él en sí se fue y no le pegó a la piedra, sino que él no le ordenó, sino que le pegó. Mostró fue el poder de él, mostró fue la gloria de él, lo vieron fue a él, a donde él le había ordenado, todo el mundo hubiera dicho, este man ordenó, pero se ve que cuando ordenó, fue Dios el que ordenó a través de él. Y eso ha pasado mucho, porque hemos menospreciado a los otros que vienen detrás de nosotros. Dicen Proverbios, busquemos Proverbios. Proverbios 27. Proverbios 27, el versículo 4. Dice, la ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. Y usted muchas veces ha sentido celos de un ministro de Dios, de un hombre de Dios. Tal vez usted como pastor ha menospreciado a sus ovejas con un llamado tal vez más grande que el tuyo, más grande que el mío. Y tú no puedes menospreciar porque tal vez Dios, ¿qué es lo que va a hacer con ellos? Tal vez no sabe mucho de Biblia como tú. Tal vez no sabe de muchas escrituras. Tal vez no es obediente, pero su testimonio va a tocar a muchos. A través de su testimonio va a tocar personas que tú y yo no vamos a poder tocar. Y es hora que empecemos a decirle perdón, porque he sentido envidia hasta las mismas ovejas y envidia a los otros ministros.
¿Ah? Y está sintiendo esa envidia de Dios. La envidia conduce a los celos. O sea que tener envidia es ¿qué? ¿Tener qué? Celos. Ah, pero yo nunca he sentido envidia. Y mantiene celoso a la mujer. O sea que he sentido envidia. Tremendo. Entonces sí, ahí nos damos cuenta, ¿no? La envidia es sentir celos. Por eso entonces busquemos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 13, el versículo del 14, vamos a leerlo al 18. Salió tras el profeta de Judá, lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el profeta que ha venido de Judá? Yo soy, le respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. ¿Quién dijo? El profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo acompañarte ni entrar en tu casa, ni comer pan ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: no comas pan ni bebas agua aquí, ni regreses por el mismo camino por el que te fuiste. Pero el anciano insistió: yo también soy profeta, lo mismo que tú. Aún un ángel de parte del Señor, un ángel de parte del Señor me ordenó que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Aunque el anciano mentía, tanto era la envidia. Entonces, y le digo: no, es que yo soy mejor. A mí me ocurrió en estos días algo, que me invitaron a comer y se apareció un pastor. Y yo estaba contando mi testimonio nomás de los caminos que estaba empezando yo, ¿cierto? Y él estaba diciendo que cuando yo estaba empezando los caminos de Dios, se me dieron una lengua muy fuerte, ¿sí? Entonces yo no sabía qué lengua era, y todavía le voy a resumir a usted lo que le conté al pastor por encima, ¿cierto? De mis principios, ¿cierto? Que no sabía quién era el Espíritu Santo y todo eso, pero yo le vi como un ego, ¿cierto? Y se levantó y me dijo: mijo, usted está haciendo las cosas en su fuerza. Y yo: uy, Señor Dios. Yo me sentí mal, ¿cierto? Porque yo estaba contando solamente un testimonio. Y más me dijo porque los papás de él venían de un pastorado. Y venían de un pastorado y venían sobre otro pastorado, y eso a mí me puso. Pero más sin embargo Dios empezó a decirle: varón, yo no quiero que usted sea mayor que yo ni menor que yo, solamente yo quiero es venir a dar mi testimonio. Pero este hombre me dijo, cuando yo le dije: mira, yo no soy de las personas que entiendo muchas cosas cuando Dios habla, cuando otra persona habla o cuando yo hablo, no entiendo, pero sí te entiendo que tengo un Espíritu Santo, que voy a consultarlo a él de lo que tú me has dicho, que dice que yo lo estoy haciendo en las fuerzas, ¿cierto? Y si yo lo estoy haciendo en las fuerzas, debo agachar la cabeza, obedecer y aprender de ti también. Pero no quiero que te pongas sobre mí ni que yo sea sobre ti. Oye, cuando vine aquí, yo venía orando, Señor, yo me sentí mal, y llega y me dice el Espíritu Santo de Dios: ¿qué dice la palabra? Y yo no me acuerdo nada. Dice que me amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿tú estás haciendo las lenguas con mis fuerzas o no? ¿Con tus fuerzas o no? Y yo: sí, Señor. ¿Por qué? Porque me amarás con todas mis fuerzas. Y muchos quieren como aplastar al que menos, ¿cierto? Hasta me vio más joven que él, sabiendo que él tenía 44 años y yo tenía 50 y yo tengo 54. ¿Ah? Me vio hasta más joven, ¿cierto? Pero me menospreció porque vio que quería como te dijera, pensaba que yo iba a robar almas. Y las almas que yo tengo es porque Dios me las ha dado, y Dios son de Él y para Él. Tú no trabajas sino para Él y para Él. Bueno, pero seguimos aquí. Dice, aquí vamos, un aspecto que el profeta se olvidó de su llamado, la orden de Dios, y otro que se lleva. Por eso, estamos ya ahí, vamos del 14 al 18 y vamos apenas aquí. Aquí vemos el aspecto que el profeta se olvidó de su llamado. ¿Por qué se olvidó de su llamado? Porque muchos quieren quitar tu llamado. Yo tenía otro pastor que me decía que yo no estaba preparado, que yo no servía para nada,
que yo no era un hombre, que yo no era un pastor, que yo no era nada. Y eso me lo estaba metiendo. Pero el Espíritu de Dios me dijo, no, no es el hombre el que hace pastores, no es el hombre el que dice que tienes el llamado, soy yo. Porque los apóstoles, quien fue, mandé a mi hijo, por el poder del Espíritu Santo, fue que ellos predicaron. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. En este tiempo estamos haciendo lo que nos dé la gana los pastores y los ministros de Dios. Y hemos aplastado a los demás que vienen detrás de nosotros, o hemos querido aplastar también a ministros que tienen mayor poder que nosotros. Y tenemos que arrepentirnos. Por eso dice que en estos días entre los líderes, pastores, ministros de Dios, son más que el otro, sabiendo que el Dios que da todas las cosas. No te pongas a saber. Yo también he tenido esos celos porque los reconozco. Yo algún día dije, oh Señor Dios, ¿cómo es este hombre de Dios que hace todas estas cosas? Hasta que Dios me habló y me dijo, cada que usted le dice que este hombre de Dios está queriendo decir que Él es el que tiene el poder y está sintiendo envidia de mí, porque no es Él, sino yo. Por eso busquemos a Marcos 9. Marcos 9. Y hay gente que se deja impresionar por cualquier cosa. Y usted y yo no tenemos que dejarnos presionar por cualquier cosa. Busquemos a Cristo. ¿Qué pasó con este pastor, con este profeta que mostró su poder allá? Se dejó menospreciar del otro. No consultó, no vemos que oró, ¿cierto que no oró? No consultó al Espíritu Santo de Dios, porque muchos van a querer aplastarte. Esto no es solamente en los ministros, esto pasa también en los trabajos. Que el que más poder quiere aplastar más al otro. Esa competencia en el uno al otro, como queriendo aplastar al uno. Es que usted no me sirve para nada, es que usted no sabe esto, yo llevo años aquí de experiencia. Cierto que sí, pero sabes, tú llevas años de experiencia tal vez en el trabajo, pero esta mujer va a aprender, a pesar que no tenga experiencia, va a ser mejor que tú y que yo. Y eso debe darte un orgulloso, sentirte orgulloso, más que Dios te la puso a ti, que llevas tanta experiencia, enseñar a otro y que se vuelva mejor que tú, va a ser un orgullo para ti. Y Dios te va a premiar. Eso no pasa solamente ahí, sino también con las personas y todo, con ministros y todo esto. Por eso dice en Marcos 9. Vamos a ver en Marcos 9. 35. Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser primero, deberá de ser el último de todos y servirle a todos. Y todos queremos ser el primero. Por eso una mujer se le acercó y le dijo a Jesús: deja que mi hijo se sienta a la derecha tuyo. Dios le dijo: a mí no me corresponde decir quién se sienta a la derecha, es al Padre que le corresponde quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda mío. Dice que aquel dice, por eso digamos el Mateo 11. Busquemos Mateo 11, el versículo 27, y dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre sino al Hijo. Y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Tremendo, ¿no? Casi dices que Dios, por otra parte dices que Dios reparte como Él quiera. Usted no se da cuenta que los discípulos estaban ¿en dónde? Estaban con Él. Y dice que entró una mujer y empezó a llorar y derramó el abanasto de ellos. Y Dios les dijo: mira, esta mujer, usted no me ha dado agua, no me ha dado nada, no me ha dado ni los pies ni nada, y esta mujer no ha dejado de llorar y lavarme los pies. En otra dice que también le dio, lo perfumó. Y sabes, fue la única. No dice que era una discípula, no dice que era una mujer que venía entregada a Dios. Solo dice
que que esa mujer la estaba preparando para el día de su muerte. ¿Y por qué no se le reveló a los ministros que eran los apóstoles? Porque Dios estaba enseñando a él que Dios puede usar a cualquiera, de lo más vil y despreciado sacará para avergonzar a los sabios. Aún los del mundo te pueden hablar. Dios va a usar a cualquiera y tú no puedes tener ese orgullo como ministro, como escogido de Dios, como hombre de Dios que tal vez tiene un poder que Dios te ha dado en la empresa, tiene una autoridad que Dios te ha dado en la empresa y no puedes menospreciar a los que están debajo de ti. Y eso tienes que entender eso. Porque aquel que quiera ser grande, que sea el que le sirva a los demás. Los últimos serán los primeros. Y empiezan a decir: llevo 40 años en el evangelio. Llevo 40 años en la empresa. ¿Ah? A mí me quiere mucho el patrón. ¿Ah? Y así no es. Por eso dice en Mateo 20. Busquemos Mateo 20. Mateo 20. El versículo del 15 al 16. Dice: es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero, o es que te da envidia que yo sea bondadoso. De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. ¿De qué se trata esta parábola? Cuando Dios empezó a llamar, dice que Dios empezó con una parábola y le dijo: yo le voy a dar una parábola a un hombre que tenía una finca y no tenía trabajadores. Y el primero se fue a las 6 de la mañana y lo encontró en el parque. Hey, ¿quieres trabajar conmigo? Y le dice: sí, ven a trabajar. Y empezó a las 6:30 a trabajar. Después se fue por otro trabajador y llegó al parque y le dieron por ahí más o menos las 12 del día. ¿Y quieres trabajar conmigo? Sí, venga, pues empieza a traer. El trabajador empezó a las 12 del día a trabajar, pero se encontró otro como a las 3 de la tarde. Y le dijo: ¿tú quieres trabajar conmigo? Sí, ven a trabajar conmigo, ven. Y bueno, cuando se encontró otro como a las 3 del día, ¿cierto? Y se lo llevó y ese tipo no trabajó nada. Resulta que por los primeros que había llevado, les arregló con ellos por un salario de día. Y entonces cuando le fue a pagar a todos, le pagó al que no había hecho nada, también le pagó el mismo sueldo. Y los que estaban abajo, que habían trabajado, empezaron a criticar y le dijeron: ¡ay! Pero ¿cómo es que usted les paga el mismo dinero que a nosotros? Nosotros hemos sudado, hemos trabajado y él no ha hecho nada. Y dice el Señor, dice el voltea y le dice: ¿acaso yo les he robado a ustedes? Si yo arreglé por ustedes por un día de salario, ¿a usted qué le importa? Porque Dios les habla: ¿a usted qué les importa? Si es mi dinero y yo hago lo que quiera con mi dinero y puedo dar a como yo quiera. Si Él no ha hecho nada, pues yo se lo di. Y muchos han pensado que como son ministros de Dios, como llevan tanto tiempo de Dios, tienen que tener toda la autoridad y saberlo todo de Dios, saber todo lo que manda Dios, sabiendo que Dios da como Él quiera. Para que te des cuenta que el dueño de la gloria, que el dueño del poder solamente le pertenecen a Él. ¿Ah? A Él. Por eso entonces sigamos leyendo en el 4. Sigamos leyendo en el 4. El 4. ¿A dónde habíamos leído? ¿Hasta dónde? Sigamos leyendo el 22. Dice en el 22, Primera de Reyes 13, 22. Solo vamos a estudiar. Íbamos para el 19. ¿Íbamos para el 19? Sí. Pero entonces lo vamos a leer del 19, 13. Eso sí, es que están atentos. 13 del 19 al 22. ¿Sí me escuchó? Sí. Del 19 al 22. El profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa.
Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá. En voz alta le dijo: anciano, el anciano a este, el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido a las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras. No reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Como un hombre de Dios. Aquí nos damos cuenta que este anciano había pecado, ¿cierto que sí? Pero Dios le siguió hablando, porque Dios no mira eso. A pesar que tú y yo, si estamos en las cosas de Dios, Dios está mirando la obediencia. Él se equivocó por la envidia, pero más sin embargo Dios le habló y le dijo que este hombre, que el otro profeta, por haber desobedecido, por no haber entendido su llamado, ¿cierto que sí? Pero vemos aquí dos cosas: que el profeta menor no entendió el llamado, no consultó a Dios, no consultó al Espíritu Santo, y el otro que sintió envidia del llamado, lo que ha hecho él. ¿Sí me escuchó? ¿Será que eso es parecido a lo que nos está pasando en estos tiempos? Yo creo que ha pasado mucho tiempo en nuestros ministerios y en la iglesia. Por eso entonces dice entonces dice, aquí vemos que muchos van. Pero esperen que aquí es que del, ¿cómo te dijiste? Del 2021. Espere que no he terminado la otra parte. Muchas veces lo menospreciamos. Muchas veces menospreciamos al joven, al que tal vez está empezando con Dios, sabiendo que Dios es guía. Y Dios usa cualquiera que sea. Por eso busquemos en Job, en Job. En Job, busquemos en Job 32. Job 32. Yo quiero que no se me vayan de lo que yo les estoy hablando. Entonces, aquí vemos que menospreciaban cuando estábamos en los versículos del 14 al 18. Que este hombre había menospreciado a este profeta, ¿cierto que sí? Porque estaba joven. Pero vemos aquí en Job que pasó lo mismo. En Job 32, del 6 al 13, dice: comenzó a hablar. Primero discurso de Elú, como yo soy joven. Ustedes ancianos no me atrevía a expresarles mi opinión. Y pensé que hablé la voz de experiencia. O sea que Elú era un hombre joven, ¿cierto? Elú. Y dijo que hablen los hombres de experiencia, porque le habían dicho a Job todo lo que le estaban pasando los ancianos. Y dice: y pensé que hablen la voz de la experiencia, que muestren muchos años de sabiduría, aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento, pues el Todopoderoso le infundió su espíritu. Le fundió su espíritu. Todo hombre tiene entendimiento. Dice: los muchos años no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen consigo una recta comprensión. Por eso dije: ahora que me escuchen, pues yo también tengo algo que decir. Yo les he estado atentos y he escuchado los argumentos presentes por ustedes. Les he visto buscar las mejores palabras, y he visto también que ninguno de ustedes ha podido darle a Job la debida respuesta. Pues para que no se crean ustedes tan sabios, Dios ni hombre le responderá. Tremendo, ¿no? Y no se dan cuenta que cuando Dios le da algo a un hombre es porque es el Espíritu Santo y es Dios el que le responderá. ¿Cierto que sí? Estaba con unos hombres ancianos que lo menospreciaban y hablaban todo a Job, pero realmente Dios le dio a Eliú lo que tenía que decirle a Job. Lo que tenía que es un joven, ¿cierto que sí? Porque dijo que la sabiduría de los hombres, ustedes que son ancianos y todo eso, no menosprecie a ningún hermano, no menosprecies a otro que va detrás de ti. El problema es que todos que queremos ser
reconocidos por los hombres y no por Dios, por tu obediencia. Y eso es el problema, que todos queremos ser reconocidos por los hombres. Todos queremos que nos reconozcan que tenemos poder, que ayunamos, que somos hombres de Dios, que lo que decimos es... Tiene que decirle nada a los hombres. Usted lo que tiene que hacer es que Dios lo reconozca a ti, y es más que suficiente, y que Dios le dé el premio a usted, sea aquí en la tierra o sea allá en los cielos. Pero es lo único que Dios quiere. Por eso busquemos en Primera de Corintios 8, el versículo 6, y dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, es quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos, y hay también un solo Señor Cristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Y eso es lo que quiere Dios, que usted sea cristocéntrico, que todo sea de Cristo, que usted muera cada día más y Cristo viva en ustedes. Por eso ahora sí vamos a leerle del 19 al 22. Vamos a leerle Primera de Reyes del 13, capítulo 13, del 19 al 22. El profeta de Judá se fue con él, comió, bebió en su casa, y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá. En voz alta dijo el anciano: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras. No reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Como un hombre de Dios, después de haber hecho caer el otro, Dios le habla. Pero no le estaba hablando porque la obediencia. Y eso es lo que usted tiene que entender, que si Dios va a hacer milagros por su obediencia, por su tiempo de oración, por su tiempo, no quiere decir que no ore, no quiere decir que usted no ayune. Pero si es por eso, por lo que tú haces, Dios no va a hacer nada. Y bueno, ¿sabe por qué Dios va a hacer algo? Por su disposición, porque usted se disponga a hacer las cosas. Porque este hombre, a pesar de todo, era un hombre que se disponía a hacer las cosas, y Dios le habló y le dijo lo que le iba a pasar al joven por haber desobedecido. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahora? Por haber desobedecido. Porque usted tiene que entender que todo lo tiene que poner. Cada que alguien le hable, ponga todo a las manos de Dios, consulte a Dios, consulte si eso sí es verdad lo que el otro le habla. Y este no puso en eso, solamente como yo, el otro que le dijo que era un anciano. Es que yo soy un anciano y un anciano y profeta como tú. ¿Qué le quiso decir? Que yo llevo más años que usted, ¿cierto? Y eso ha pasado con muchos ministros y aún en las empresas. ¿Cierto? Es que yo llevo más años que usted en esta empresa, yo tengo más experiencia que usted, ¿cierto? Usted apenas no sabe. Usted me tiene que, mejor dicho, lamber los pies a mí para yo poder hacer algo por usted. Eso pasa. No, y ha pasado y sigue pasando. Aún con los ministros de Dios. Aquí vamos que muchos van a menospreciar a tu llamado, tu escogimiento. Incluso los grandes hombres de Dios van a desconfiar de ti, de tu llamado, y te van a aplastar. Por eso dicen Segunda de Crónicas. Busquemos Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36, el versículo 15-16. El Señor de sus antepasados les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión del pueblo y de su lugar, de su residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Y sabes, tal vez hay muchos profetas profetizando mentiras, pero lo bueno es que no se cumple sino cuando Dios lo ha profetizado. ¿Cómo se da cuenta que la profecía no vino de Dios?
cuando no se cumple la profecía. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo que un profeta nos profetice? Pero aquí había algo que el joven estaba respetando, ¿cierto que sí? Que era un anciano, pero no se dio cuenta que le estaba ¿qué? Mintiendo. Estaba respetando ese llamado, estaba respetando que este hombre verdaderamente le hablara. Por eso busquemos Primera de Timoteo. Les pido 15 minutos más porque quiero darles todo el tema. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, el versículo 12. Dice: evita que te desprecien por ser joven, más bien debes de ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Muchas veces tenemos que callar, así no tenemos que tener experiencia. Muchas veces tenemos que callar, pero todo consúlteselo usted a Dios. Pero vemos y vamos a leer el versículo de Primera de Reyes 22, que se los voy a leer, no los puedo mostrar porque quiero avanzar. Primera de Reyes 22, Primera de Reyes 13, 22. No, les voy a leer el 22 de todas formas, pero quiero dar. Pues te voy, vistes para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieran. No reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Este hombre no obedeció, pero aquí nos habla que hacemos más caso a los hombres que a Dios. ¿A quién le hizo caso más él? ¿Por qué le hizo? Al profeta, ¿cierto que sí? Y así somos muchos. Dios les dice una cosa y ustedes van y le hacen caso más a los hombres que a Dios. Por eso busquemos en Juan. En Juan 12, el versículo 43, dice: preferían la gloria que dan los hombres a la gloria que da Dios. Y muchos prefieren la gloria de los hombres que la gloria que da Dios. Y si tú como ministro, si tú como hombre de Dios estás haciendo eso, es hora que te arrepientas. Por eso vamos a leer el 23 al 25. Por eso les dije que íbamos a leer y a retrocedernos mucho. En Primera de Reyes 13, del 23 al 25, dice: cuando el profeta de Jehová acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó el asno, y el profeta de Jehová se fue, pero en el camino le salió en encuentro un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y el asno y el león, sin embargo, se quedaron juntos al cadáver. En eso pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y que el león estaba todavía junto a él. Cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Entonces vemos que vemos que un león se comió ¿a quién? Al profeta, de lo que ha hecho. Pero vemos que es el anciano. Aquí nos damos cuenta que el Señor, miren que estaba ¿qué? El asno y el león no se lo había comido. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo tú y yo tenemos que morir. Muchas veces por eso dicen: pasarán por medio de la muerte y no les hará daño, porque Dios sabe el tiempo y la hora que tú y yo vamos a morir. Aquí vemos que Dios, que quita la vida y la da, la muerte y la muerte. Por eso vamos en Deuteronomios 32, el versículo del 39, el versículo 39. Péguese en este versículo siempre y apréndaselo de memoria. Yo soy el único Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la vida y la quito, yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Él es. Porque estaba el asno ahí, ¿cierto? Que el asno estaba ahí. Se había matado sino al hombre, ¿cierto que sí? Y no se había comido ¿qué?
el asno. Eso era para que se hubiera comido, que mataba al hombre y se hubiera comido. Es que Dios sabe cuándo es el tiempo que tú y yo debemos de morir. Por eso dice en el Salmo, yo no sé, pero a mí me está tocando mucho ahora. Perdónenme que se demore de pronto el culto más, pero quiero darles todo. Por eso vamos en el Salmo 39. Salmo 39 del 4 al 8. Dice: el Señor, hazme saber qué fin tendré, cuánto tiempo voy a vivir, para que comprenda cuán breve es mi vida. Me has dado una vida muy corta, no es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que es un suspiro. Todo hombre pasa como una sombra. De nada le sirve amontonar riquezas, pues no sabe de quién se queda con ellas. Así el Señor, ¿qué puedo yo esperar? Mi esperanza está en ti. Y ninguno que puede librarnos de la muerte, ¿quién es? Dios. Por eso leamos ahí del 25, entonces vamos 26 al 30. Primera de Reyes del 13, del 25 al 30. Dice: en eso pasaron unos hombres y vieron al cadáver tirado en el camino, y que León estaba todavía junto a él. Cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Al saberlo, el profeta anciano, que había hecho volver al otro, exclamó: este es el profeta que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor, qué conchudo, ¿cierto? Es que este era el profeta que desobedeció la orden del Señor, sabiendo que él era el que había causado eso. ¿Usted no lo dice? El Señor, por eso el Señor lo ha entregado al león, que lo ha despedazado y matado, conforme a lo que el Señor le dijo. Enseguida pidió a sus hijos que le apartaran un asno, y ellos lo hicieron así. Entonces el profeta anciano se fue y encontró el cadáver tirado en el camino, junto a él, asno y el león. Y el león no lo había devorado el cadáver ni despedazado al asno. Entonces el profeta anciano levantó el cuerpo del profeta Judá y lo echó sobre el asno, y volvió con él a su ciudad para hacerle duelo e enterrarlo. Lo enterró en su propio sepulcro y lloró por él, diciendo: ay, hermano mío. ¿Cómo un hombre hace eso? Pero dice, aquí se cumple lo que dice Lucas 16, que se cumple ¿qué? Lucas, porque el anciano le había profetizado ¿a quién? Al profeta más joven, ¿cierto que sí? Le había profetizado que se iba a morir. Por eso busquemos en Lucas 16, 17. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios. Todos los que les hace fuerza para entrar. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje cumplirse una sola letra de la palabra de Dios. Por eso se cumplió. Por eso se cumplió. Dice aquí, nos habla que como líderes que conocemos muchos profetas, estaba arrepentido por hablar mucho. El profeta, cuando dijo, es que ay, Dios mío, cierto, estaba arrepentido porque él se murió, porque él lo convenció, cierto que sí. ¿Y por qué? Entonces vamos a buscar en Santiago 3, el versículo 1 al 6. Hermano mío, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más de reverencia. O sea que todo usted tiene, si usted es un maestro, un ministro de Dios, mucho cuidado. Tiene que enseñar con mucho cuidado y no sentirse mejor que los demás. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Cuándo podemos
freno a la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Fíjense bien en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos los empujan, son fuertes. Los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieran. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la gente es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina toda la persona. Esta es encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el cuerpo. Y eso es lo que ha pasado. No estamos cuidando nuestra lengua, no estamos cuidando lo que Dios está queriendo decir a ti y a mí. Yo quiero terminarles. Vamos a leer el 31 y el 31 y el 32. ¿Me devuelvo y sigo? Dice el Primera de Reyes 13 del 31 al 32. Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en el mismo sepulcro el que he enterrado a este hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos cuando yo muera. O sea que si se dio cuenta que era un llamado de Dios, que este hombre, a pesar que era joven, a pesar que tenía más poder que él, pero Dios lo había llamado. Por eso tenemos que arrepentirnos hoy, porque este llamado de este hombre, y cuántos en este momento hemos hecho que los hombres de Dios que han llamado, que tal vez no conocen, pero tienen un llamado más grande que el tuyo y el mío. ¿Por qué digo esto? Porque solo se acordaba que ese hombre era un hombre de Dios. ¿Cuántos ahora en este momento se están acordando que han aplastado a los hombres de Dios? Aquí nos llama a Dios a un arrepentimiento, a un dolor. Los que hemos menospreciado, escuche, lo que hemos menospreciado a Dios, a los hermanos en Cristo, por sentirnos o mostrar que somos grandes en Cristo, y el que tiene que mostrarle es a Dios, no a los hombres. Mateo 18 del 6 al 7. Y cualquiera que haga caer el pecado de uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que lo hundieran en el fondo del mar con una gran piedra de molino atada del cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Entonces la pregunta es: este hombre no dice que se salvó, pero Dios está enojado con él, ¿o no? Con el profeta viejo, ¿cierto? Y es todo lo que pasa. Hoy los ministros de Dios, aún aquellos que tienen una autoridad, aquellos que han menospreciado a Dios, aquellos que han menospreciado a los hombres, tenemos que poner un arrepentimiento entre nosotros. Vemos el versículo de Primera de Reyes 32 y dice: porque sin duda se cumplirá lo que él anunció por el orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios y lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. ¿Qué contestó? Que ahí sí comprendió que ese era un hombre de Dios, ¿cierto que sí? Y que se iba a cumplir todo lo que ese hombre, a pesar que era menos que él, a pesar que llevaba más tiempo, pero Dios le dio el placer de darle a este hombre, mostrarle lo que él quería hacer con los hombres, lo que quería hacer con Jeroboam, con ese rey. Dios le complació. Y tal vez los ministros de Dios no les guste mucho eso, pero va a haber personas mejores que tú y que yo. Y eso tenemos que menguar. Tenemos que ser hombres muy sencillos. Por eso dice aquí en el 32, aquí habla de reconocer nuestras faltas
y haber interrumpido lo que Dios había de hacer con el profeta, contigo, con los demás. No hay que tener miedo a los profetas, sino a Dios, que lo hace todo. No hay que tenerle miedo a los ministros que de pronto sean mejores que tú. Es normal, si Dios les dio, Dios sabe por qué les va a dar. Hay que tenerle miedo, es a Dios que es el que les da todo a ellos, a ti, a mí, tanto espiritual, material, económico y físico. Por eso dicen Deuteronomio, busquemos Deuteronomio 18. Yo quiero darles todo para que sea comprensión. En 18:22 dice: y si ustedes piensan cómo podemos saber que lo que se ha dicho no es la palabra del Señor, deben de tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en el nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló motivo solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo. No le tengan miedo a las palabras del profeta. Ténganle miedo al que cumple las palabras, que es Jesucristo. Ténganle miedo a él. Por eso dice en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, del 24 al 25, dice: después del Señor nuestro Dios nos mandó poner en práctica todos estos mandamientos y tenerle reverencia para que nos vaya bien y para que Él nos conserve la vida como hasta ahora. Y tendremos justicia cuando cumplamos cuidadosamente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado. Después de que usted esté cumpliendo los mandamientos como esté obedeciendo a Dios económica, espiritual, material y física, no le dé miedo si el profeta le mandó una palabra, sea Dios o no sea Dios, no le dé miedo. No le dé miedo, que el que le tiene que dar miedo es al Dios mismo. Por eso dice, no se la voy a poner ahí porque necesito correr, dice en Reyes, 1 Reyes 13, del 33 al 34, dice, ya para terminar, del 33 al 34: a pesar de esto, Jeroboam no abandonó mala conducta, sino que se volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios en el lugar altos, a quien así lo deseaba. Jeroboam lo consagraba como sacerdote de tales santuarios. Tal proceder fue la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara, y que por lo mismo fuera exterminada por completo. O sea que vemos aquí lo último, que Jeroboam no obedeció a pesar de tantos milagros. El rey no obedeció, siguió el mismo. ¿Y cuántos somos iguales? Que vemos un milagro y no queremos buscar de Dios. No olvida de Dios. Aquí nos olvidamos de Dios. Aquí hay una advertencia para nosotros, que no olvidemos de Dios. Aquí en esta escritura y en esta palabra hay una advertencia, que no nos olvidemos de Dios. Por eso dice en Deuteronomios 4, del 7 al 9, dice: ¿Por qué? ¿Qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella, como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga reyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidarse las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Y eso es lo que ha pasado. Por eso dice que una advertencia para estos tiempos. Por eso dice en 1 de Corintios 10, el versículo del 11 al 13, versículo 10 del 11 al 13, dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue después
puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en este tiempo últimos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que sea humanamente soportable. Pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella y para que puedan soportarla. Pero aquí vemos también en el coso que dijo que toda la descendencia de Jeroboam se perdió. Por tus pecados, tu familia y yo vamos a sufrir. Por eso dice en Deuteronomio 5, del 6 al 10: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni que lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en el mar, ni debajo del mar. No te inclines delante de ellos, ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, bisnietos y tataranietos, pero que trata con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Dios quiere que tú y yo le obedezcamos, que lo obedezcamos para que nuestros hijos hereden la tierra prometida y que es el cielo. Por eso busquemos por último y terminamos Éxodo 34, el versículo 7 al 8. Dice: por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor. Por 1000 generaciones, ¿quién se mantiene fiel en su amor? Dios. Y perdona la maldad y rebeldía y el pecado, pero no dejará sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Rápidamente Moisés se inclinó a tocar el suelo con la frente y lo adoró. Rápidamente Dios quiere que usted hoy entienda que tiene que arrepentirse. Si usted, como ministro de Dios, si usted que ha tenido una autoridad, ha menospreciado a los que vienen detrás de ti, si te has sentido mejor que los demás, que tú eres mejor que los demás, no tienes por qué demostrar a los hombres que tú eres mejor que los demás. Deja que Dios demuestre lo que tú eres en Cristo Jesús. Por eso yo le hago una oración. Padre, yo te pido por aquellos ministros que han despreciado, Señor, y han querido, Señor, mostrar, Señor, su poder, que es mayor que los demás. Señor, yo te pido perdón, Señor. Perdona, Padre, si hemos menospreciado, Señor, a los discípulos. Si hemos menospreciado, Señor, a aquellos, Padre, que están, Señor, detrás de nosotros. Si hemos menospreciado a las ovejas. Si hemos pecado, Señor, y no nos hemos entendido que ese pecado también va, Señor Dios, a todos aquellos de nuestra familia, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Como dijo este salmo, Señor, ayúdame a mejorarlo, Señor. Enséñame y ponme a prueba si en verdad, Señor Dios, he cambiado, Señor. Y yo te pido por todos aquellos, Señor, que tal vez, Señor Padre, no han entendido, Señor, que tuya es la gloria, tuyo es el poder, Señor Dios, que no hay fuera de ti, Señor. ¿Qué nación hay que un Dios lo llame uno y venga, Señor? ¿Qué nación hay otra, Señor Dios, que podamos tener un Dios tan real, que nos limpia, que nos llena, que nos ayuda en los tiempos de dolores, en los tiempos de hambre nos da de comer, en los tiempos de enfermedad nos da vida, Señor, y salud, Señor? Eres tú, Señor Jesucristo, eres tú el Rey de la gloria. Y yo te pido hoy, Señor, el Rey que levantara, tendido en esta la base, abatía de querelibe. Entiendan que yo soy su base, yo soy su Dios, y yo doy como quiero. Y muchas veces voy a dar a gente que tal vez no conoce mucho de las cosas de Dios, pero es para que entiendan que su orgullo, su altivez y su arrogancia tienen que entender que yo soy el que doy como yo quiero. Yo soy el que anuncio el principio desde el principio y el final desde el principio. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que no está duro y el que
que da. Y nadie puede ponerme a mí como cosas que quieren demandarme, como ponerse a mí. Muéstreme en qué hombre o qué Dios se ha puesto en contra mí, y tal vez le daré la razón de que Él mejor que yo. Pero muéstreme qué ídolo, muéstreme qué figura puede decir que es más grande que yo. Pues yo les digo, el que me muestre, yo lo dejaré que sea mejor que yo. Pero hasta ahora, como nadie ha salido, empiecen a obedecerme, empiecen a servirme, empiecen a hacer mi voluntad y arrepiéntase para que yo pueda venir en su pronta ayuda cuando ustedes me llamen. Acuérdense que la atmósfera ya está más pesada. Acuérdense que la atmósfera ya se mueven los demonios en este tiempo. Y cada día va a ser peor. Ay, aquel que no esté conmigo sufrirá como una mujer con dolores de parto. Y eso ya empezó. Sigue vida la lava. Sigue bendiga la pared. Bendiga el rey. Padre, lávanos, Señor. Lávanos como ministros, como líderes. Lávanos, Señor, si hemos menospreciado tu palabra, si hemos menospreciado a otras personas, tal vez porque no tienen dinero, tal vez porque no tienen los estudios, Señor, que tenemos nosotros, tal vez porque no oran igual que nosotros, Señor, tal vez, Señor, porque nos sentimos que somos más usados nosotros que ellos, Señor, pero que nos demos cuenta, Señor, que solo tú es la gloria, que eres tú el que limpia, sana y haces todo, Señor. Por eso yo te pido que no celos, Señor Dios, espiritual, material, económico y físico. Óyeme celos, óyeme envidia ministerial, toda envidia material, económica y física, todo celo material, económica y física, suelta a mis hijos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Suelta a los líderes, a los pastores, suelta a mis ministros en el nombre de Jesús, porque todos delante de mí tendrán que dar cuentas. Amén, amén y amén.